¿Quién fue Eliseo? Eliseo fue un profeta hebreo del reino del norte, Israel, que sucedió a Elías en el siglo IX a.C. Su nombre significa Dios es salvación. ¿Cuál es la principal fuente de información sobre Eliseo? La principal fuente de información sobre Eliseo se encuentra en los libros de 1 y 2 Reyes de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento. ¿Cómo fue llamado Eliseo al ministerio profético? Eliseo fue llamado por el profeta Elías mientras araba con 12 yuntas de bueyes. Elías pasó junto a él y echó su manto sobre Eliseo, lo que simbolizaba el llamado. ¿Qué hizo Eliseo inmediatamente después de ser llamado por Elías? Después de ser llamado, Eliseo sacrificó sus bueyes, quemó el equipo de arado como combustible y cocinó la carne para dársela a la gente, despidiéndose así de su vida anterior. Luego siguió a Elías. ¿Qué pidió Eliseo a Elías antes de que éste fuera llevado al cielo? Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esto se interpreta como una petición por la primogenitura espiritual o por una mayor capacidad para llevar a cabo el ministerio profético. ¿Cómo se cumplió la petición de Eliseo por una doble porción del espíritu de Elías? La petición se cumplió cuando Eliseo vio a Elías ser llevado al cielo en un carro de fuego. Esto fue la señal que Elías le había dado. ¿Cuál fue el primer milagro de Eliseo después de la ascensión de Elías? El primer milagro de Eliseo fue dividir las aguas del río Jordán golpeándolas con el manto de Elías, tal como Elías lo había hecho anteriormente. ¿Qué problema resolvió Eliseo en Jericó? En Jericó, Eliseo purificó las aguas amargas que causaban abortos y esterilidad en la tierra. Usó sal para purificar la fuente. ¿Cómo se relaciona el incidente de los jóvenes y los osos con Eliseo? Cuando Eliseo subía a Betel, unos jóvenes se burlaron de él, llamándolo calvo. En respuesta, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos, un evento que resalta la autoridad profética de Eliseo. ¿Qué milagro realizó Eliseo para los reyes de Israel, Judá y Edom durante una campaña militar? Durante una sequía extrema en una campaña contra Moab, Eliseo profetizó que se llenarían zanjas de agua sin viento ni lluvia, lo que ocurrió, proveyendo agua para los ejércitos y sus animales. ¿Qué milagro realizó Eliseo para una viuda y sus hijos? Eliseo multiplicó el aceite de una viuda endeudada, de modo que pudo llenar numerosos vasos y vender el aceite para pagar sus deudas y vivir de lo restante. ¿Quién era la sunamita y qué hizo Eliseo por ella? La sunamita era una mujer rica y hospitalaria que construyó una pequeña habitación para Eliseo. Eliseo le prometió un hijo, a pesar de su edad avanzada y la esterilidad de su esposo, y la promesa se cumplió. ¿Qué sucedió con el hijo de la sunamita y cómo intervino Eliseo? El hijo de la sunamita murió repentinamente. La mujer buscó a Eliseo, quien fue a su casa y resucitó al niño por medio de la oración y la imposición de sus manos. ¿Qué milagro realizó Eliseo en Gilgal durante una hambruna? En Gilgal, durante una hambruna, un guiso preparado para los discípulos de los profetas se volvió venenoso. Eliseo lo purificó echando harina en la olla. ¿Cómo alimentó Eliseo a 100 hombres con poco pan? Eliseo multiplicó 20 panes de cebada y espigas de grano, de modo que fueron suficientes para alimentar a 100 hombres, y aún sobró, un milagro similar al de Jesús. 16. ¿Quién era Naamán y cuál era su problema? Naamán era el comandante del ejército de Siria, un hombre poderoso pero leproso. ¿Cómo se enteró Naamán de Eliseo? Naamán se enteró de Eliseo a través de una joven israelita que había sido capturada y servía a su esposa, quien sugirió que Naamán buscara al profeta en Israel. ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán que hiciera para curar su lepra? Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. ¿Cuál fue la reacción inicial de Naamán a las instrucciones de Eliseo? Naamán se enojó y se sintió ofendido, esperando que Eliseo realizara un acto más dramático o lo tocara directamente. Consideraba que los ríos de Damasco eran mejores que el Jordán. ¿Qué sucedió cuando Naamán obedeció a Eliseo? Cuando Naamán finalmente obedeció y se sumergió 7 veces en el Jordán, su carne se restauró y se volvió limpia como la de un niño. ¿Qué quiso ofrecer Naamán a Eliseo después de su curación? Naamán quiso ofrecer a Eliseo regalos valiosos, incluyendo talentos de plata, vestiduras y oro. ¿Aceptó Eliseo los regalos de Naamán? ¿Por qué sí o por qué no? Eliseo se negó a aceptar los regalos, afirmando que no los tomaría por la vida de Dios.
Esto enfatizaba que la curación venía de Dios y no debía ser comprada. ¿Quién fue Giesi y qué hizo después del encuentro con Naamán? Giesi era el siervo de Eliseo. Después de que Naamán se fuera, Giesi corrió tras él y mintió, diciendo que Eliseo le había enviado a pedir parte de los regalos de Naamán. ¿Cuál fue la consecuencia de las acciones de Giesi? Como castigo por su codicia y engaño, Eliseo profetizó que la lepra de Naamán se adheriría a Giesi y a su descendencia para siempre. Giesi salió de la presencia de Eliseo leproso. ¿Qué milagro realizó Eliseo con un hacha perdida? Cuando un grupo de discípulos de los profetas estaba cortando madera y se les cayó un hacha al agua, Eliseo hizo flotar la cabeza del hacha para que pudiera ser recuperada. ¿Cómo ayudó Eliseo al rey de Israel contra los sirios? Eliseo revelaba al rey de Israel los planes secretos del rey de Siria, permitiendo que Israel evitara las emboscadas sirias. ¿Qué hizo el rey de Siria al enterarse de la ayuda de Eliseo a Israel? El rey de Siria envió un gran ejército para capturar a Eliseo en Dotán. ¿Qué hizo Eliseo para consolar a su siervo temeroso en Dotán? Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, una manifestación de la protección divina. ¿Cómo manejó Eliseo al ejército sirio que venía a capturarlo? Eliseo oró a Dios para que cegara al ejército sirio, y luego los guió a Samaria, la capital de Israel. ¿Qué hizo Eliseo con el ejército sirio cegado una vez en Samaria? En lugar de matarlos, Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos y aconsejó al rey de Israel que les diera comida y agua y los enviara de regreso a su señor. Esto detuvo las incursiones sirias por un tiempo. ¿Qué sucedió en Samaria durante el asedio sirio? Samaria experimentó una hambruna terrible durante un asedio sirio, con precios exorbitantes para alimentos impuros y canibalismo. ¿Qué profetizó Eliseo sobre el fin del asedio y la hambruna? Eliseo profetizó que al día siguiente habría una gran abundancia de alimentos en las puertas de Samaria, y que los precios de la harina y la cebada serían drásticamente bajos. ¿Qué sucedió con el oficial que dudó de la profecía de Eliseo? El oficial que dudó fue pisoteado hasta la muerte en la puerta de la ciudad cuando la gente salió a saquear las provisiones del campamento sirio. ¿Quién descubrió que el campamento sirio estaba desierto? 4 leprosos que estaban fuera de las puertas de la ciudad decidieron ir al campamento sirio para ver si encontraban algo de comer y descubrieron que estaba abandonado. ¿Por qué los sirios huyeron del campamento? Dios había hecho que los sirios oyeran el ruido de carros y caballos, haciéndoles creer que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarlos. ¿Qué papel jugó Eliseo en la unción de Jehú como rey de Israel? Eliseo envió a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú en Ramot de Galaad y darle instrucciones divinas para exterminar la casa de Acab y Jezabel. ¿Cuál fue el propósito de la unción de Jehú? La unción de Jehú tenía como propósito ejecutar el juicio de Dios sobre la casa de Acab por sus pecados, especialmente la idolatría y la muerte de los profetas. ¿Qué hizo Eliseo en su vejez cuando enfermó? Cuando Eliseo estaba en su lecho de muerte, el rey Joás de Israel lo visitó y lloró por él. ¿Qué le dijo Eliseo al rey Joás que hiciera en su lecho de muerte? Eliseo le dijo a Joás que tomara flechas y golpeara el suelo. Joás golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Cómo reaccionó Eliseo a la respuesta de Joás con las flechas? Eliseo se enojó porque Joás solo había golpeado 3 veces. Dijo que si hubiera golpeado 5 o 6 veces, habría destruido por completo a Siria, pero ahora solo la derrotaría 3 veces. ¿Dónde fue sepultado Eliseo? Eliseo fue sepultado en su propia tumba, aunque la ubicación exacta no se especifica. ¿Qué milagro póstumo se le atribuye a Eliseo? Después de su muerte, un hombre muerto fue echado en la tumba de Eliseo. Cuando el cuerpo del hombre tocó los huesos de Eliseo, el hombre resucitó y se puso de pie. ¿Cuál es el significado de los milagros de Eliseo? Los milagros de Eliseo demuestran el poder soberano de Dios sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte, y validan su autoridad como profeta. También muestran la compasión de Dios por su pueblo. ¿Cómo difiere el ministerio de Eliseo del de Elías en estilo? Mientras Elías era más un profeta del fuego y el juicio, Eliseo a menudo se presenta como un profeta de sanación y restauración, realizando más milagros de bendición y provisión. ¿Cuál es el legado de Eliseo en la tradición judía y cristiana?
Eliseo es reverenciado como un gran profeta que continuó la obra de Elías y fue un instrumento de Dios para guiar a Israel y mostrar su poder. ¿Qué nos enseña la vida de Eliseo sobre el discipulado? La vida de Eliseo enseña sobre la obediencia radical al llamado de Dios, la perseverancia en el seguimiento y la fidelidad al Maestro. ¿Qué rol jugó Eliseo en la política de Israel? Eliseo influyó en la política de Israel a través de sus profecías y consejos a los reyes, especialmente en las guerras contra Siria y en la unción de Jehú. ¿Cómo demuestra Eliseo la importancia de la fe? Muchos de los milagros de Eliseo requerían la fe de aquellos que buscaban su ayuda, como la tsunamita o Naamán, destacando la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué relación tiene Eliseo con el hijo de los profetas? Eliseo era el líder y maestro de las escuelas o comunidades de profetas, conocidas como hijos de los profetas, a quienes instruía y guiaba. ¿Cuál es la principal lección que podemos extraer de la historia de Eliseo? La historia de Eliseo nos enseña que Dios puede usar a personas ordinarias para realizar cosas extraordinarias a través de su espíritu, y que la obediencia y la fe son fundamentales para experimentar el poder y la provisión divina.